Comenzamos este segundo bloque de Cancha Rayada. Recordamos rápidamente las redes sociales, tanto de La Gran Estafa OC, en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y también las nuestras, Cancha Rayada, en Instagram y en TikTok principalmente. Bueno, y tenemos el canal de YouTube también. Sí, y algo que no veníamos comentando es, por favor, si llegaron a este momento, pónganle me gusta, hagan un poner me comentario, gusta, ayúdenos es a verdad. mover el algoritmo. Es importante eso. Sí, no lo comentamos nunca, igual muy orgánico el público que tenemos, venimos bastante bien de me Venimos gusta. bien, sí, pero y bueno, creciendo, nunca... así que muy agradecido también a la gente que se prende, que no lo pudimos decir. Tenemos nuestro columnista del día de hoy, Juan Rattenbach. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo andan? Un día importante para tocar el tema Malvinas. Vos sos el más malvinizador de la patria. ¿Qué pasó rápidamente, cortito? ¿Qué pasó hoy con una isla de Mauricio, ¿no? Contanos un poco. Bien, solo para quienes no sepan del tema, a mediados de los 60 comienza un proceso de descolonización, que bueno, después lo charlaremos en otros programas, de cómo entra Malvinas en esa ecuación. Había un país que era obviamente una colonia británica, como tantos, que era la República de Mauricio, que cuando se independiza de Gran Bretaña, los británicos no aceptaron la totalidad de su territorio y se apoderaron de un archipiélago que se llama Chagos y está en el medio del Océano Índico. Después de muchas negociaciones, litigios internacionales y mucho tiempo, Gran Bretaña decide al final reconocer esta soberanía de la República de Mauricio en el archipiélago de Chagos y termina firmando un acuerdo para devolverla una gran cantidad de años, pero bueno, lo interesante de todo este proceso, pues es un tema de mucha actualidad, me parece a mí, que es que los británicos, para no devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, tenía pensado crearlo como una gran reserva natural. Es una pequeña isla en términos territoriales. Sí, pero que hay una base estadounidense que sirve para hacer operaciones en la zona del Índico. Más o menos, ¿qué zona es? ¿Entre qué países orbita Mauricio? Está en el medio del océano y hay una base militar muy importante estadounidense, el cual, no sé si incluso hay imágenes de Google a ese nivel, solamente viven militares porque los pueblos originarios de Chagos fueron expulsados por los británicos en la década de 70 del siglo XX, claro, ¿no? Hace 500 años. Y bueno, esta base militar estadounidense sirve para hacer operaciones en toda la parte del subcontinente, digamos, de lo que sería la India, Pakistán y Medio Oriente. O sea, son los ojos de Estados Unidos en el Océano Índico, ni más ni menos. Pero bueno, los británicos estaban apoderados de este archipiélago, estaba obviamente la base estadounidense ahí, estaban reacios a devolverlas, tenían este proyecto de declararlo como una reserva natural para el mundo y venderlo así para no devolver las islas, y al final hoy terminó firmando con Mauricio un plazo bastante largo, pero para devolverlo finalmente y reconocer la soberanía de la República de Mauricio. ¿Esto marca un antecedente con respecto a Malvinas? ¿Crees que puede ser importante o todavía no? Y sí, porque el siglo XXI tiene que ser el siglo donde nosotros recuperemos la soberanía de las islas y sea el repliegue definitivo del Imperio Británico. Sí. No solamente esto, porque esto se conjuga también con lo que fue la proclamación de la República de Bahamas. Es decir, lo que estamos viendo también en la zona del Caribe, muchos países que dependen de la corona británica y dicen, no, queremos ser república, digamos, no queremos ser más súbditos de su majestad, la reina, y ahora el rey Carlos. Y bueno, de alguna manera esto es un avance porque, bueno, si todo sigue avanzando en este camino, estaríamos de alguna manera acercándonos en este siglo para discutir Malvinas desde otro lugar, por supuesto. Bueno, espectacular. Ojalá se dé de esa manera. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy un tema que quería introducir también para debatir y un poco también con las imágenes de la cortina de recién. La vez pasada hablamos de la geografía, la importancia del mapa bicontinental. Hoy quería hacer descansar la geografía y meternos de lleno en la historia, un tema que nos apasiona mucho y que de alguna manera nos une, que tiene que ver con una pregunta muy sencilla, que es a partir de qué momento podemos hablar del nacimiento del pueblo o de la nación argentina. Y acá obviamente volvemos un poco a lo que charlamos la otra vez. Nosotros estamos insertos en lo que sería los 40 años de democracia, próximos a cumplir 41 años, pero en simultáneo estamos viviendo la larga posguerra de Malvinas. Lo que de alguna manera nosotros observamos es que en la década del 80 y el 90 comienza a consolidarse una corriente historiográfica argentina que pareciera coincidir con la corriente historiográfica británica también de la posguerra de Malvinas, que es plantear de que el nacimiento del pueblo argentino, de la nación argentina, es en 1880, y como muy temprano con la Constitución Nacional 1853-1860. O sea, más o menos equiparando el nacimiento del pueblo al nacimiento del Estado-Nación. Exactamente. O confundir nación argentina con figura jurídica Estado nacional. ¿No? Institucionalismo al mango, digamos. Exactamente. ¿Y por qué digo que coinciden con la historiografía británica? Porque ¿qué dicen los británicos hoy en día?
que Argentina no puede reclamar la soberanía de las islas porque al momento que fueron ocupadas por los británicos en 1833, la Argentina no existía como tal. Claro. Entonces pareciera haber ahí un empardamiento entre esta historiografía argentina muy academicista de posguerra de Malvinas con la historiografía colonial británica que intenta vendernos a nosotros nuestra propia historia. Y 1806, podemos decir que arranca el nacimiento del pueblo argentino, también en una gesta, y digo, en un significado y un símbolo político muy importante, porque bueno, también la historia liberal, más allá de la cuestión del 80 y demás, reivindica como 1810, en gran parte, el nacimiento de la nación. ¿Qué diferencia hay entre esos dos periodos? Bueno, en términos historiográficos, había unanimidad en los historiadores, más allá de sus diferencias entre mitristas liberales y revisionistas, de que las Malvinas son argentinas. Por eso digo que esta relativización de la geografía, negar el mapa bicontinental y negar el nacimiento del pueblo argentino, es algo que nace después de la Guerra de Malvinas. Y si me preguntas a mí, el punto de partida geopolítico de la Argentina claramente es la creación del virreinato en 1776, pero sin ningún lugar a dudas, cuando hablamos de la génesis de un pueblo argentino, el punto de partida sería 1806, porque fue una gesta ante las invasiones inglesas de un pueblo que se organizó en milicias para repeler al invasor inglés, desbordando absolutamente a las autoridades virreinales. Esto también es un hecho, que terminó con el desprestigio de Sobremonte e incluso su dimisión como virrey, y que lo resumimos en 3 hechos muy concretos que son, para mí, la frase de Manuel Belgrano, el viejo amo o ninguno, Claro. queda clarísimo en esa frase. La participación de Güemes, con esa captura del barco Justín a caballo en 1806. Ultra épico, ¿Cuánto digamos. tenía Güemes en ese momento? 13, 14 años, ¿no? No, el que tenía 13, 14 años Rosas. fue Rosas. Sí. Ah, ahí va. Ya Güemes tenía... Era un poco más grande. Pero era un poco además más grande. es un hecho inédito porque una fuerza de caballería ataca a una escuadra naval y recupera una... Sí, inédito en la historia militar mundial. Sí, digamos, sí. ¿no? Totalmente único. Y que de alguna manera se captura porque, bueno, el puerto de Buenos Aires no era un puerto tal cual como lo conocemos hoy en día, era un banco de arena. Era el banco de arena que le decía a los barcos, bueno, hasta acá pueden llegar ustedes. ¿Y por qué la participación de Güemes? Porque no es que la gesta de la reconquista y la defensa de Buenos Aires fue una gesta solamente de porteños. Participó todo lo que era el pueblo del antiguo virreinato. Y por eso la participación de Güemes, que siempre fue salteño, nunca dejó de serlo, también un poco remarca que fue la gesta de un pueblo mucho más allá de las fronteras de Buenos Aires. Y el tercer hecho, también un poco olvidado, Vicente de López y Planes, lo conocemos como el autor del himno nacional en 1813, pero tiene un tema anterior, un disco anterior, si hablamos en términos musicales, que fue un poema que él escribió que habla de Triunfo Argentino, que es un poema que él escribe en 1808 como saldo de lo que fue esta gesta de la reconquista y la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y todo este caldo de cultivo que se genera en esas jornadas, organización de milicias, sumado a la experiencia militar, desembocó naturalmente no solo en la revolución de 1810, sino en el éxito de la revolución. Claro. Hubo muchos focos revolucionarios antes del 10 que fracasaron, incluido también podemos sumar en la lista al de Chile, que por eso le llaman hoy en día la Patria Vieja, una revolución que duró un periodo de tiempo y se repliega de este lado de la cordillera para hacer la revolución por segunda vez. Pero esas experiencias de las invasiones inglesas fue lo que desembocó en el éxito de la revolución. Claro. Las revoluciones se hacen, pero por sobre todas las cosas hay que mantenerlas y sostenerlas en el tiempo. Claro, porque las milicias, o sea, es inédito hablar de que no existía un pueblo argentino cuando existían las milicias populares. O sea, si existe una organización militar del pueblo, naturalmente tiene que haber algo ahí que subyace y que genere una cuestión de identidad común, me parece. No, y porque, aparte, porque además, perdón, la de 1807 fue mucho más grande que la de 1806. sí, o sea, en términos de lo que eran la fuerza naval o el intento de desembarco británico, digamos, duplicaba o triplicaba las fuerzas que vinieron de 1806. Que bueno, las invasiones inglesas forman parte de un plan imperial global, digamos, de los británicos. Porque también lo que muchos no saben es que antes de invadir en 1806 Buenos Aires, ¿de dónde venían? Cabo de Hornos. Claro, de Sudáfrica. Cabo de Hornos no, Cabo Buena Esperanza. Cabo de Buena Esperanza. Venían de Sudáfrica, es decir, destruyen la flota franco-española, ocupan Sudáfrica Claro. y dijeron, bueno, ya que estamos, línea recta. Sí, dentro de un contexto también de guerras napoleónicas, Obvio. donde Inglaterra quería bloquear el traslado también, y que también tiene que ver con el tesoro que se roban los ingleses, ¿no? El traslado que...
tema de mucha actualidad, ¿no? No Claro. me quiero ir un poco de tema, pero sí, ¿dónde está hoy el oro argentino? El Sí, sí, 60%. Hoy está en Londres. En las bóvedas. Bueno, hoy el oro argentino está desfilando en Londres, como a un momento desfiló en 1806, comprometiendo también nuestra soberanía. Así que de alguna manera la historia a veces lamentablemente se repite, pero también es una brújula que nos sirve para ver hacia dónde tenemos que ir como patria y como nación. Sí, me hace acordar un poco lo que hablábamos recién de las milicias y demás, que Abelardo Ramos, que bueno, un libro que comenté el otro día en Cabaret, que es Historia Política del Ejército En Argentino. Cabaret de Voltaire. Cabaret Voltaire, sí. Es un quilombo que estoy diciendo. Historia Política del Ejército Argentino, establece ahí el nacimiento del ejército en 1806 y la particularidad también, primero que era un ejército criollo y después de que los mismos soldados elegían a sus superiores, ¿no? Que esto es algo revolucionario en algún punto porque desde la colonización española siempre venía de arriba la orden. En este caso viene de abajo hacia arriba. Entonces es una creación incluso popular del ejército argentino. No solamente es inédito para la historia de España, no conozco muchos ejemplos donde los líderes de una organización militar, ya sea por más que sean milicias, ¿no? Sean elegidas casi como una forma medio asamblearia por parte de sus subalternos. Ahí es donde nace Cornelio Saavedra como líder del regimiento de patricios, Sí, sí. lo cual también explica Saavedra, regimiento de patricios, poniendo los fierros para la revolución, para ser ecuánime. Si Mariano Moreno ponía la pluma, Saavedra ponía los fierros para esta revolución, termina presidiendo la Junta un poco también por eso. Y lo interesante de esto es que hoy la palabra Abelardo Ramos se escribe también en los 60 y en los 70. Hoy, para llevarlo al siglo XXI, no eran solamente criollos, porque a veces pensamos que los criollos eran los americanos blancos. Claro. Sin embargo, cuando nosotros vemos la organización de milicias de 1806 y todo lo que fue la Guerra de Independencia de San Martín, participaban, digamos, habitantes que venían de procedencias étnicas, culturales, totalmente distintas y que realmente fue un pueblo en lo que implica la totalidad del término, ¿no? La participación de pardos y morenos, de mulatos, de también lo que fueron las organizaciones de caciques indígenas, digamos, ¿no? Fue fundamental para luego consumar la independencia de nuestro país. Sí, tenías divisiones hasta por procedencia, digamos. Claro. Y eso todo conformaba un uno Claro. que terminaba conformando esa milicia en su conjunto. Digo, no eran entes aislados en tanto y en cuanto, bueno, nosotros venimos de Génova, hacemos la nuestra Claro. y nos autoconducimos. Claro. Y en ese sentido hasta podría decirse que Saavedra es electo democráticamente de forma indirecta. Sí, sí, no, totalmente. No, indirecta, no, de forma directa. Sí. Bien, Yo sí. tengo también un sesgo, me hago cargo también para quienes están viendo, yo tengo un sesgo saavedrista. Ah, mirá. No, indirecta Saavedra. en tanto y en cuanto. Por Malvinero, En ¿no? esa disputa Mariano Moreno, Saavedra, fuertemente Saavedra. Saavedrista, totalmente, porque bueno, otro tema de mucha actualidad, el tema de la grieta. O sea, el Claro. 25 de mayo vamos a hacer un equilibrio entre 1806, ponemos 1810 como nacimiento de la Argentina. La grieta nace el 27, 2 días después, o sea, no esperó. Sí, ¿cuál iba a ser la participación de los cabildos del interior en la toma de decisiones políticas? Saavedra decía, invitemos, Mariano Moreno decía no, porque si no se desvirtúa la revolución. Bueno, ahí nace la grieta argentina. El 29 de mayo, el ejército, si se quiere, como una institución, digamos, y el 30 de mayo el primer decreto de Malvinas. Claro. Es decir, en 5 días, como si fuera esto Cosmos de Carl Sagan, en 5 días tenemos la génesis de un montón de elementos que hacen a la historia argentina hasta el día de hoy. Pero es muy interesante, yo la verdad es que no lo sabía lo que decías de que Inglaterra dice que no existía Argentina en tanto pueblo y en tanto, como en tanto pueblo consolidado. Y me parece que además está muy claro que es 1806, 1807 y sus gestas posteriores, ¿no? Esto, repito, es una coincidencia historiográfica después de la guerra, porque los británicos antes de la guerra de Malvinas no es que tenían una producción historiográfica Claro. o literaria sobre el tema. Incluso en la década de 60 y 70, pleno auge de la descolonización, medio como Sí, que sí, estaban sí. medio a la defensiva. Sí, y auge acá del revisionismo, digamos. Por supuesto. Y claro, lo que tenemos en los 80 es que tenemos corrientes muy academicistas que plantean esa coincidencia. Y si uno va, por ejemplo, al Museo Malvinas, no donde trabajo yo acá en Capital Federal, en la Exesma, sino el Museo Malvinas que inauguraron los británicos, después de inaugurar el nuestro, en septiembre de 2014 en Malvinas, tienen un montón de paneles argumentando esto, que los británicos cuando llegaron a Malvinas no había nadie, y si había gente, no se puede hablar de un pueblo argentino en Malvinas, cuando en realidad lo que vemos por la documentación es que en Malvinas había solo 2 festividades, eran el 25 de mayo y el 9 de julio.
Entonces, frente a historiadores argentinos y británicos que hablan de que 1810 es un mito fundante, nosotros lo ponemos que no es un mito fundante, es la fundación de la patria, y que eso se traslada incluso en las fiestas mayas en Malvinas antes de la ocupación británica de las islas. Bueno, y ya que estamos, vamos a tirar chivo, vamos a estar hablando de Malvinas y Poder Blando. El domingo con Juan vamos juntos a Cabaret Voltaire, así que... Vamos a hablar en profundidad de estos temas. Sí. Qué lindo que va a estar el programa el domingo. Pero bueno, así que nos veremos el domingo. Amigo. Nos veremos el domingo y seguiremos con esto. Y sí, nos vemos dentro de 4 jueves. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Juan.